Alphonse Gabriel Capone nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York, en el seno de una familia de inmigrantes italianos procedentes de Nápoles. Sus padres, Gabriele y Teresa Capone, eran humildes, el padre barbero y la madre costurera. Al Capone creció en un ambiente de pobreza, lo que marcó profundamente sus perspectivas de vida. Desde joven mostró actitudes violentas y rebeldes. A los 14 años fue expulsado de la escuela por golpear a un profesor. En las calles de Brooklyn comenzó a frecuentar pandillas juveniles y se relacionó con figuras del crimen que posteriormente serían piezas clave en su carrera. Uno de sus primeros mentores fue Johnny Torrio, un mafioso que luego tendría gran influencia en Chicago. Capone trabajó en distintos oficios ocasionales, pero pronto se integró en bandas que controlaban apuestas, pequeños robos y extorsiones. En este tiempo adquirió el apodo de Scarface cara cortada debido a una pelea en un bar en la que recibió cortes en el rostro, una cicatriz que lo acompañaría siempre, aunque él trataba de ocultarla en las fotografías. En su juventud también trabajó en clubes nocturnos vinculados al crimen organizado, donde aprendió las dinámicas del contrabando, el manejo de bares ilegales y las conexiones con la policía corrupta. En 1919, Capone se mudó a Chicago a invitación de Johnny Torrio. Esta ciudad estaba convirtiéndose en un centro neurálgico del crimen debido a la ley seca, instaurada en 1920, que prohibía la producción y venta de alcohol en Estados Unidos. Lejos de acabar con el consumo, la prohibición creó un gigantesco mercado negro, y las mafias lo aprovecharon. Capone comenzó como guardaespaldas y lugarteniente de Torrio, pero pronto destacó por su astucia para los negocios ilegales y su brutalidad para eliminar rivales. Tras un atentado que obligó a Torrio a retirarse, Capone asumió el control de la organización en 1925, con apenas 26 años. Bajo su liderazgo, la mafia de Chicago alcanzó dimensiones colosales. Capone controlaba el contrabando de alcohol, su principal fuente de ingresos, con redes que distribuían licor por toda la ciudad y otras partes del país. Casinos y casas de apuestas. Prostíbulos y locales nocturnos. Extorsiones y sobornos a políticos, policías y jueces. Se calcula que en los años 20 sus negocios generaban cerca de $100 millones anuales, una cifra gigantesca para la época. Capone, además, construyó una imagen pública ambivalente. Por un lado, se le temía como un hombre despiadado y responsable de numerosos asesinatos. Por otro, se presentaba como benefactor de los pobres, donando comida y dinero en tiempos de la Gran Depresión. Esto le dio cierta popularidad entre sectores humildes. Capone consolidó su dominio eliminando a sus rivales mediante atentados y matanzas. El caso más famoso fue la masacre del día de San Valentín, ocurrida el 14 de febrero de 1929, cuando 7 hombres de una banda rival fueron acribillados en un garaje. Aunque nunca se pudo probar su participación directa, todos sabían que él había ordenado el ataque. Este tipo de episodios fortaleció su reputación como el mafioso más poderoso y peligroso de Chicago, al punto de que incluso políticos y autoridades temían enfrentarse a él. A pesar de su poder, el gobierno federal comenzó a seguirle la pista. El FBI, entonces bajo la dirección de J. Edgar Hoover, buscaba un modo de acabar con él. Era difícil acusarlo de asesinatos o contrabando, pues siempre tenía coartadas y testigos intimidados. La estrategia. Investigaron sus finanzas. El agente del Tesoro Elliot Ness y su grupo, conocidos como los Intocables, comenzaron a atacar su red de contrabando, pero lo decisivo fue un equipo de contadores que descubrió que Capone no pagaba impuestos por sus enormes ingresos ilegales. En 1931, Capone fue finalmente condenado por evasión fiscal y sentenciado a 11 años de prisión. Al principio fue enviado a la prisión de Atlanta, pero por su influencia aún vivía con ciertos privilegios. Sin embargo, en 1934 fue trasladado a la recién inaugurada prisión de Alcatraz, donde el aislamiento le impidió mantener el control de su organización. Durante su estancia en la cárcel, su salud se deterioró gravemente debido a una sífilis no tratada que había contraído en su juventud. En 1939 fue liberado por buena conducta, pero ya estaba debilitado mental y físicamente. Pasó sus últimos años en su mansión de Florida, apartado del poder y casi incapaz de razonar con claridad. Al Capone murió el 25 de enero de 1947, a los 48 años, víctima de un derrame cerebral y complicaciones derivadas de su enfermedad. Fue enterrado en Chicago.
La figura de Al Capone quedó marcada en la historia como el arquetipo del mafioso estadounidense. Un hombre que combinaba brutalidad con inteligencia empresarial. Capaz de corromper al sistema político y judicial. Un símbolo del fracaso de la ley seca, pues en lugar de erradicar el alcohol, generó un auge del crimen organizado. Hollywood y la cultura popular lo convirtieron en un mito, apareciendo en innumerables películas, series, novelas y videojuegos. Hasta hoy, su nombre sigue siendo sinónimo de mafia, crimen y poder ilegal. En pocas palabras, Al Capone fue un producto de su tiempo, de la pobreza, la inmigración y, sobre todo, de la ley seca. Pasó de ser un muchacho callejero en Brooklyn a convertirse en el rey del crimen en Chicago, pero terminó sus días solo, enfermo y derrotado. Algunos de sus delitos más sonados. Con la ley seca en vigor, Capone creó una red colosal de destilerías clandestinas, bares ilegales y rutas de distribución. Controlaba prácticamente el mercado negro de alcohol en Chicago, generando millones de dólares. Este fue su principal delito, aunque legalmente lo difícil era probarlo. Su organización extorsionaba a comerciantes y dueños de bares. Si no pagaban la protección, eran atacados o destruidos sus negocios. También sobornaba a policías, jueces y políticos, asegurándose impunidad. Chicago estaba tan corrupta que se decía que Capone tenía a la ciudad en el bolsillo. Capone fue vinculado con decenas de asesinatos, aunque nunca se le juzgó por ellos directamente. Mandaba eliminar a rivales y traidores de manera sistemática. Se calcula que su organización pudo estar relacionada con más de 200 homicidios durante su reinado. El crimen más famoso atribuido a Capone. 7 miembros de la banda rival de George Bugs Moran fueron acribillados con ametralladoras en un garaje de Chicago. Capone estaba en Florida ese día, para tener coartada, pero todos sabían que él había dado la orden. Este hecho lo consolidó como un jefe temido y brutal. Su imperio también incluía burdeles en Chicago. Además de la explotación sexual, se usaban para lavado de dinero y tráfico de alcohol. En estos ambientes se cree que contrajo la sífilis que acabaría deteriorando su salud. Controlaba casas de apuestas y casinos clandestinos, donde además se lavaba dinero. Si alguien intentaba abrir uno fuera de su control, era intimidado o eliminado. Aunque menos documentados, hay registros de que su gente utilizaba secuestros, palizas y torturas contra rivales y testigos. Muchos de estos crímenes quedaban impunes porque los testigos desaparecían o eran comprados. Paradójicamente, con todos los asesinatos, contrabando y violencia, lo único que pudieron probar legalmente contra él fue no pagar impuestos sobre sus enormes ganancias. En 1931 fue condenado a 11 años de prisión por evasión fiscal. Esto demuestra el nivel de protección que tenía dentro de Chicago y lo difícil que era atraparlo por crímenes violentos. Al Capone fue mucho más que un mafioso común. Se convirtió en el rostro más visible del crimen organizado en Estados Unidos durante la era de la ley seca. Su poder se construyó sobre el contrabando de alcohol, la corrupción, la prostitución, el juego ilegal y la violencia implacable contra sus rivales. Crímenes como la masacre del día de San Valentín marcaron un antes y un después en la historia de Lampa, mostrando hasta dónde podía llegar para mantener su dominio. Sin embargo, su final también refleja una paradoja. Con toda su fama de asesino y jefe mafioso, no cayó por un asesinato ni por contrabando, sino por un delito menor en apariencia, la evasión de impuestos. Esto demostró que, aunque parecía intocable, el Estado encontró una grieta en su imperio. Murió enfermo, debilitado y olvidado, pero su figura trascendió el tiempo. Hoy Al Capone es recordado como un símbolo del poder y la violencia de la mafia, una mezcla de mito y realidad que sigue inspirando películas, libros y series. Su vida enseña que incluso los más temidos y poderosos pueden terminar derrotados, y que el crimen, aunque genere riqueza y fama, casi siempre conduce a un final oscuro.